Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero tratar un problema de física teórica, que puede o no ser importante dependiendo del conjunto de premisas del que partamos. ¿Qué problema es este? Bueno, es el problema de la representación variacional de los procesos disipativos. Hay que explicar dos cosas antes de continuar. Seguramente muchos saben lo que es una representación variacional y seguramente muchos también saben lo que son los procesos disipativos. Una representación variacional de un proceso disipativo es una representación integral de este proceso. Integral quiere decir a través de una integral de volumen, porque generalmente estamos pensando en procesos disipativos continuos en el espacio y en el tiempo, no estamos pensando en sistemas de partículas. Entonces, estamos ya detallando con más cuidado de qué va a tratar esta charla del día de hoy. Representaciones variacionales de procesos disipativos. Los procesos disipativos son aquellos en los que por lo regular se desvanece la energía, aunque en algunos casos también pueden ser aquellos en los que hay producción de entropía, dependiendo del tipo de principio variacional en el que estemos pensando. Si somos de la escuela de Prigogine, pues seguramente estaremos pensando en, antes que en la energía, en la disipación o en la producción de entropía. Bien, ¿por qué me surgió esta inquietud de comentar un tema tan abstruso, la representación integral de los procesos disipativos? Bien, antes de llegar a el origen de esta inquietud, quiero comentar un caso más sencillo que seguramente muchos conocen. Cuando representamos un proceso conservativo es aquel en el que se conserva, digamos, la energía para tenerlo concreto, pero se puede conservar otra cosa, otro invariante puede haber. Vamos a suponer que es la energía, el invariante. Proceso conservativo es aquel en el que se conserva la energía, por simplicidad. Entonces, los procesos en los que se conserva la energía se pueden representar con un principio variacional que recibe el nombre de principio de Hamilton y que se describe en todos los tratados de mecánica clásica. Lo interesante allí es que también surge el problema de la representación de los procesos disipativos, en este caso simple, de las partículas. Las partículas pues también en su movimiento, si se mueven en un medio disipativo, pues van a perder energía. Entonces la pregunta es, ¿se puede representar en un proceso disipativo discreto como un principio variacional de tipo, vamos a llamarle hamiltonoide, es decir, que tenga la forma del principio de Hamilton o algo similar? Bueno, resulta que sí, hay una enorme literatura en donde se muestra que hay hamiltonianos con los que se puede representar el oscilador forzado, el oscilador amortiguado, qué sé yo, más. Siempre imponiendo ciertas condiciones, siempre tratando de resolver un problema que se denomina el problema inverso del cálculo de variaciones, que es precisamente, dada una ecuación diferencial, poder representarla como ecuación de Euler-Lagrange. Si se puede representar como ecuación de Euler-Lagrange, una ecuación diferencial cualquiera, bueno, entonces se puede representar como un principio variacional. Y este es generalmente el camino que sigue la mayoría de los constructores de principios variacionales. Tratan de representar la ecuación diferencial como una ecuación de Euler-Lagrange. Bueno, esto suena impresionante, pero bueno, no lo es tanto. Ahora sí vamos al origen de esta inquietud, de por qué se me ocurrió de repente hablar de esto. Algunos que han visto o que han seguido esta serie de videos, una serie que ya lleva 400 y pico de videos, podrán encontrar que he discutido con algún detalle la teoría de las constricciones de Dirac, la geometría diferencial de las conexiones afines, la teoría de perturbaciones con algún detalle matemático, haciendo ecuaciones en la pizarra, algo que ojalá pueda hacer pronto de nuevo. Pero ahora solamente es una mera charla, en donde quizá los términos, como se hablan, pues puedan causar confusión, por eso trato de ser claro. Bien, vamos a
a eso que me generó esta inquietud es este libro. Recientemente adquirí este libro, se llama Mecánica, libro 2, de un señor que se llama Fermín Antonio Viniegra Everlane. Esta es la segunda edición. Tiene un tratamiento muy interesante de lo que es la mecánica de fluidos. Y trae un comentario que es el que me pareció un poco injusto hacia quien se le hace. El señor Viniegra dice en la página 277 de este libro, segunda edición, ignoro si en la primera edición lo dijo también, pero vamos a partir de esta. Esta es la segunda edición y es reciente, creo que es del 2021, no, lo veo. Sí, es del 2021, de abril del 2021, así que pues es del año pasado, es reciente. Dice nuevamente en la página 277, dice lo siguiente. De hecho, un primate del género Homo, es decir, un hombre, no entiendo por qué le llama primate del género Homo, un hombre, escribió, y luego entre paréntesis y con signos de admiración, se atrevió a ponerlo en letras impresas el muy valiente. En la Enciclopedia de la Física, en su volumen 8, que es imposible obtener las ecuaciones diferenciales de movimiento, de flujo, de otros fluidos que no sean el fluido perfecto, a partir de una funcional de acción escrita en términos de una lagrangiana y con la asistencia de un principio de acción extremalizada como el principio de Hamilton. Esto es lo que me causó a mí un poco de sorpresa, porque me parece injusto hacia el autor de ese artículo. El autor del artículo que refiere se llama James Serrin. La voy a mostrar aquí el libro, es este, creo que ya lo he mostrado, es el, de hecho la referencia que hace pues es incompleta, es el libro sobre Enciclopedia de la Física, Handbuch der Physik de Fluge, es el tomo 8.1, porque son varios, es el tomo 8.1, y el artículo al que se refiere es el que se titula Principios matemáticos de la mecánica clásica de fluidos de James Serrin. Si lo leemos, como alguna vez lo hice, en la página 151 vamos a encontrar lo que nos está diciendo Viniegra. Nos está diciendo en la página, en la página 151, en la página 149, nos dice que sin esta o alguna condición de contorno equivalente, es decir, sin el uso de los multiplicadores de Lagrange, no parece posible obtener las ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso a partir del principio de Hamilton. No parece posible obtener las ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso a partir de un principio como el de Hamilton, es decir, no se puede representar mediante un principio variacional un proceso disipativo, en este caso de un flujo disipativo de un fluido ideal disipativo, que es lo que describen las ecuaciones de Navier-Stokes. En particular, lo que discuten son las ecuaciones estacionarias de Navier-Stokes, que son aquellas en las que desaparece el término temporal. Nada más nos quedan las variaciones a lo largo del fluido, a lo largo del espacio que ocupa el fluido. Imaginamos, si lo queremos ver, como no está variando en el tiempo, pues no está haciendo esto. Es como un tapete que está así todo manoseado, ¿verdad? Todo movido, es el fluido estacionario. Aún así es muy complicado de describir, aunque sea estacionario. En el caso de un fluido viscoso, que es decir, disipativo, la viscosidad es disipación. El fluido de Navier-Stokes si moja, no como el fluido ideal, que no moja, como no es viscoso, pues no se pega, y por lo tanto, si nos metiéramos en un fluido ideal, pues no nos mojaríamos, porque no se nos pegaría. La viscosidad es la que hace que se nos quede el agua pegada aquí o allá. Bueno, eso es lo que dice, lo voy a repetir, página 149. Sin el uso de condiciones de contorno, no parece posible obtener las ecuaciones de movimiento de un fluido viscoso a partir del principio de Hamilton. Hay de hecho un teorema
un teorema que se debe a un señor que se llama Millikan, se apellida Millikan, y este lo cita Serrín aquí. Apareció en 1929, precisamente 1929 es el año en el que Harry Batman, escribió las ecuaciones las ecuaciones de Euler, las ecuaciones no disipativas de Euler como un principio variacional, y pasaron muchos años hasta que en este libro del 94, los principios variacionales de la dinámica de Boris Kupperschmidt, se dio una formulación general para los procesos continuos no disipativos. Se requirieron muchos años, desde el 29 hasta el 94, que son 70 años, para llegar a una formulación más o menos satisfactoria desde el punto de vista matemático de un principio variacional para el flujo no disipativo. Ahora, para el flujo disipativo eso es más complicado, y en el 29, el año en el que Batman nos regaló ese hamiltoniano, el famoso lagrangiano de Batman, para la ecuación de Euler, Millikan demostraba que en general es imposible escribir un principio variacional para las ecuaciones de Navier-Stokes. Tiene, por supuesto, algunas excepciones, y en su teorema las enlista. Si algunos términos desaparecen de la ecuación de Navier-Stokes, entonces sí se puede escribir. Obviamente los términos disipativos, si desaparecen, pues se puede escribir, porque nos queda una ecuación muy sencilla. Si desaparecen los términos convectivos, se denominan. O si el flujo de fluidos es lo que se denomina un flujo de Beltrami, entonces sí se puede escribir como un principio variacional, pero en general no. Aquí lo tengo, el trabajo, el enunciado que dio Millikan. Lo voy a decir en la forma más ingrata posible. Dice: es imposible derivar las ecuaciones del movimiento estacionario de un fluido viscoso incompresible de un principio variacional que involucre como lagrangiano una función en la que aparezcan únicamente las componentes de la velocidad y sus primeras derivadas espaciales. Eso es lo que nos dice el teorema de Millikan. Es un teorema, bueno, está demostrado desde el 29, y enumera una serie de excepciones, las que ya mencioné, ciertos términos que desaparecen, etcétera. Si desaparecen, nos permitirían finalmente expresarlo como un principio variacional. ¿Qué nos dice el señor Viniegra? Bueno, no nos menciona el trabajo de Millikan. De hecho, dice que no quiere mencionar más el trabajo de Serrín, porque es el trabajo de Serrín al que se está refiriendo, pero Serrín aquí no ofrece la demostración de Millikan, que no es realmente difícil. Esas demostraciones no son realmente difíciles. De hecho, hoy día es muy común que aparezca de cuando en cuando un artículo en las revistas, sea de matemáticas, sea de física, en donde alguien logra escribir un proceso disipativo como un principio de Hamilton, logra dar la formulación hamiltoniana de un proceso disipativo, y así sucesivamente. Lo que propone Viniegra en este libro, porque él tiene una propuesta para escribir, de hecho dice lo siguiente, después de habernos dicho esto, dice: por carecer de importancia, aquí no se mencionará más ni al mamífero que lo hizo, a James Serrín, ni al trabajo que realizó para hallar su resultado. En realidad, como ya dije, Serrín no obtuvo ese resultado, lo obtuvo Millikan. Entonces, Viniegra aquí comete una injusticia. No es Serrín solamente remite a Millikan. Es Millikan el que él dice que carece de importancia el trabajo. ¿Por qué dice que carece de importancia? Bueno, pues porque él va a encontrar una manera de formular las ecuaciones del movimiento de Navier-Stokes como un principio variacional. Es por eso por lo que él cree que eso no tiene importancia. Es decir, aquí nos encontramos de nuevo ante un ejemplo de la dinámica de construcción del conocimiento matemático, tal como la describió Imre Lakatos en aquel libro titulado Pruebas y refutaciones, que creo que tenía por aquí, no sé si no lo tengo por aquí, pero lo mencionaré en otra ocasión, ese libro, porque amerita una discusión más profunda, La filosofía de las matemáticas de Lakatos.
Lo que Viniegra considera algo que no tiene importancia es realmente lo más importante. Tenemos un teorema demostrado, donde dice que no es posible escribir en general un flujo disipativo descrito por las ecuaciones de Navier-Stokes como un principio variacional. Pero sin embargo, parece ser que hay excepciones, que sí se puede en ciertos casos que él menciona. Si hay más excepciones, esto no debería de sorprendernos, ya que eso es lo que suele ocurrir en las matemáticas cuando construimos otro formalismo, cuando introducimos una serie novedosa de conceptos que tienen una extensión mayor. Entonces aquellos viejos conceptos con los que hacíamos demostraciones pues tienen que cambiar, o más bien antes que cambiar demuestran sus límites y nos indican que lo que parecía ser un teorema demostrado es una conjetura argumentada. La evolución de los conceptos matemáticos transforman los teoremas demostrados en conjeturas argumentadas, o por decirlo en los términos de la teoría del conocimiento. Si creemos, si entendemos, si definimos el conocimiento, que ya sabemos que es una definición también insuficiente, si definimos el conocimiento como creencia justificada verdadera, podemos decir que la evolución de las matemáticas nos indica que aquello que parece conocimiento matemático, es decir, un teorema demostrado, porque tenemos una hipótesis, una creencia, que la argumentamos, la motivamos, dirían los editores de las revistas de matemáticas, y la demostramos, es decir, mostramos que es verdadera. Entonces tenemos conocimiento matemático, si es que aceptamos esa idea de Platón del conocimiento. Lo que pasa en ocasiones es que cuando avanza el conocimiento matemático, los conceptos matemáticos, cuando se generan nuevos conceptos matemáticos, pues resulta que los viejos teoremas, el viejo conocimiento, se vuelven hipótesis o creencias apenas justificadas y requieren nuevos teoremas. Digo, nuevas demostraciones. Y esto también pasa cuando aceptamos una suerte de pluralismo matemático. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Gracias.